Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy contento de estar aquí, de ser parte de este staff tan importante de expositores. La idea hoy es hablar un poco sobre el concreto lanzado por aquí, como un producto hecho a la medida de cada proyecto. Como mostraban anteriormente en el video y como decía Juan Gonzalo, en los últimos años el desarrollo de infraestructura en nuestro país ha tenido un fuerte avance. Aquí yo trato de mostrar los proyectos de infraestructura en los cuales Argos ha estado presente o está presente en este momento y remarco los que en la actualidad hacemos uso del concreto lanzado. Sí, voy a tratar de señalar a los dos lados. En la actualidad tenemos Hidroituango, ya terminamos Hidrosogamoso, también hemos hecho proyectos de saneamiento como aquí en Bogotá, como el interceptor de Canoas, y en suroccidente tenemos en la actualidad el túnel de la línea y todo lo que es la doble calzada Lobo Guerrero. Pero lo importante de esto es que Colombia y lo que viene para Colombia en materia de infraestructura es mucho mayor, y este concreto va a tener una preponderancia también mucho mayor para todos estos y para nosotros como tal. A manera de recorderis y de concepto básico para la gente que nos está viendo por internet y desde otros países, no me voy a detener mucho hablando de historia del concreto lanzado, que lo diseñó y lo desarrolló Carl Eckerby y todo eso, sino que el concreto lanzado es un concreto que se transporta neumáticamente a alta presión para ser proyectado sobre una superficie, cualquier superficie que queramos. Pero siempre que hablamos de concreto lanzado, se nos viene a la cabeza túneles y protección de taludes, pero este tiene mucha más gama de uso. Por ejemplo, protecciones y reparaciones estructurales, concretos arquitectónicos y concretos estructurales. ¿Cuál es nuestra visión del producto? Nuestra visión del producto es un producto que nos permite dar cualquier forma. Como vemos ahora en el concreto estructural, por ejemplo, una banca la podemos hacer con concreto lanzado. Como presenta baja relación agua-cemento, es un concreto de baja permeabilidad, de alta resistencia y, como decía Enrique Pasquel, de muy buena durabilidad. Puede darse cualquier acabado y coloración. En este momento tenemos la capacidad de adicionarle pigmentos y podemos darle el color que quiera el cliente. En Medellín, hace pocos meses, un cliente se nos acercó y nos preguntó, ¿podemos hacer un concreto lanzado de color verde? Dijimos, no tenemos ningún inconveniente. El tema es más de costo, porque los pigmentos, sobre todo el verde, que es de óxido de cromo, tiene un costo muy alto y por lo general se adicionan 6% de la mezcla del cemento y con 20.000 pesos el kilo ya duplicaba lo que valía el concreto como tal, pero podemos hacerlo. Y el acabado ya es un ajuste que le hacemos nosotros al diseño en cuanto a ensambles y a contenido de cementante, para evitar que todo el mundo también tiene en la mente que cuando uno hace un concreto lanzado queda como ese acabado rústico, como así como con esos salientes. Entonces uno trata como de hacer esos ajustes y ya en el proceso del lanzado para que quede lo más liso y lo más como un acabado ya final. Su técnica, como es transportado por mangueras, nos permite accesos a sitios muy difíciles, tanto verticales como horizontales. Es ideal para estructuras de paredes delgadas y por su productividad y su fácil proceso de producción es un producto que optimiza mucho nuestros recursos y ahora el boom de la sostenibilidad ayuda mucho a la parte de sostenibilidad. ¿Cuáles son los factores a tener en cuenta en un proyecto? Aquí me faltó uno, pero bueno. Muy importante cuando nos sentamos con un cliente y con un especificador es cuáles son las condiciones del terreno, de la estructura, dónde lo vamos a colocar, cómo va a ser el espesor de la capa
En esas condiciones es si hay escorrentías, si hay infiltraciones de agua, cómo va a ser el terreno de soporte o si hay una, porque a nivel mundial también lo utilizan para fundir columnas, entonces cómo van a ser las formaletas, todo eso. Ambientales, si tenemos frío, ambiente cálido, ambiente frío, vientos, toda esa parte. ¿Cómo es el método de colocación? Que es muy importante. Tenemos dos métodos de colocación, todos saben. Uno es vía seca y el otro es vía húmeda. Vía seca y vía húmeda. Y todo eso nos lleva al final y desemboca en lograr unas especificaciones del concreto excelentes para poder tener un concreto lanzado exitoso. Partiendo de eso, y como lo que estamos viendo ahora, que estos proyectos de infraestructura, sobre todo, que son los que más tienen uso intensivo del concreto lanzado, ya no son en los cascos urbanos de la ciudad, de estas ciudades principales, ni de Medellín, ni de Cali, ni de Barranquilla, ni de Bogotá. Estamos en la mitad de la selva, muy apartados de todas estas ciudades, donde la consecución o el material que se presenta en la zona es el que nos restringe el diseño del concreto. Lo ideal de estos concretos lanzados, y como lo dice la ACEI, ahorita lo vamos a ver, es que sea con el agregado de menor tamaño posible, de media o 3/8. A partir de eso nosotros generamos y hacemos el ensamble granulométrico, que es clave en el lanzado. Estos concretos, como también lo dice la ACEI, son concretos que tienen una relación arena-agregado altas, de 0.6 hacia arriba por lo general. En cuanto al asentamiento y la manejabilidad, nosotros como tal, con nuestro producto, tenemos por especificación 5 pulgadas más o menos una. Después de adicionar, si tenemos que adicionar fibras o tenemos que adicionar adición de cementicia adicional. La resistencia mecánica ya eso lo definimos en el proceso de especificación del concreto, pero aquí es clave la resistencia mecánica del concreto. Cuando yo tengo una especificación de un concreto lanzado en un proyecto que es de 28 megapascales, es 28 megapascales puestos allá, donde los vamos a colocar, ya sea en el terreno, o en una columna, o en un muro pantalla, o en una repotenciación, en lo que vamos a hacer. Pero eso sufre un montón de afectaciones durante su colocación que hace que disminuya esa resistencia final. Entonces nosotros como productores de concreto y para darle garantía al cliente y tranquilidad al cliente tenemos que forzar un poco más el diseño del concreto y ahorita lo vamos a ver. Adicional a eso, como forzando ese diseño como tal y teniendo esas relaciones agua-cemento tan bajas y mezclas tan cohesivas, requerimos el uso de aditivos de alto poder, que ahora pues tenemos posibilidad y accesibilidad en el mercado. Son aditivos de base de policarboxilato y de ese estilo. Y si el proyecto lo requiere, hacemos adiciones de fibra y adiciones cementicias adicionales para hacer mitigaciones. Generalmente, o lo que estamos encontrando ahora es que en todos los proyectos los agregados disponibles son reactivos. Entonces tenemos que tratar de hacer uso de adiciones. Parte de ceniza o si hay escoria lo hacemos, pues no hay ningún inconveniente. Todo eso lo podemos hacer tranquilamente. Entonces desde ahí, desde el punto de vista del diseño. En cuanto a normatividad colombiana, nosotros no somos los especificadores, pero sí podemos estar al lado acompañando el proyecto para lograr una buena especificación de un concreto lanzado. Tenemos la sismorresistente colombiana y la Invías, pero ¿qué pasa? Ninguna de las dos habla de concreto lanzado. La Invías tiene dos, la Invías 500 que es pavimentos, concreto para pavimento, y la 630 que es concreto convencional. Tiene sus gradaciones, tiene todas sus especificaciones, pero no tiene la gradación que es óptima o la que uno puede utilizar más para hacer un concreto de lanzado como tal. Por eso nos referimos, cuando nosotros tenemos esa potestad, a la CI 506. La última actualización, la del 2005, guía concreto para lanzado. Un punto muy importante es este, porque como vamos a ver ahora, es el ACI 660.
La ACI 660 habla sobre la certificación del operario del concreto lanzado. ¿Por qué? Porque en este señor recae mucho el éxito del concreto lanzado. Cómo a qué distancia va a colocar la boquilla de la superficie que va a lanzar, cómo va a ser el ángulo del lanzado, debe ser perpendicular a la superficie, los círculos o los movimientos que tiene que hacer, no puede ser unos círculos muy grandes, tienen que ser círculos pequeños, porque eso al final, ahí es donde nos van a hacer dar aceptación y nos van a probar la calidad del concreto lanzado. Un punto importante de la ACI 506 son sus dos ensambles granulométricos. La versión anterior, la del 95, tenía un tercero, pero para la versión del 2005 lo eliminaron. ¿Por qué? Porque ellos dicen que a medida que el tamaño del agregado es mayor, el rebote va a ser mayor. La ACI busca que el concreto tenga un agregado menor para tener menos rebote, sea más homogéneo la mezcla y se adhiera mejor. Entonces son los dos ensambles que tenemos, 3/8 y media. Ahí están graficados. Otro de los puntos importantes en el concreto lanzado, pero eso ya no recae sobre el productor de concretos, es más sobre el contratista o sobre el constructor del proyecto, y es la parte de la adición del acelerante. Este es un componente muy importante del concreto lanzado. Aquí tenemos unas casas reconocidas de nuestro país, donde tienen sus aditivos que se usan para el concreto lanzado con las dosis recomendadas. Hay a base de aluminato y otros alcali free. Y todos tienen pues. Estos ensayos, se debe hacer es un ensayo que también se aplica en el concreto lanzado, de los ensayos que hemos ido viendo, resistencia. Este es el ensayo de compatibilidad. Este ensayo de compatibilidad lo hacen las casas aditiveras con el constructor, con el cemento que va a utilizar, aplicando unas metodologías que es una de Estados Unidos, una española y otra de Estados Unidos modificada, que no es una camisa de fuerzas, son unas metodologías que pueden seleccionar a discreción para ver cómo son esos tiempos de fraguado iniciales cuando en los proyectos están en las especificaciones y las resistencias iniciales. Y les quise traer aquí unos equipos de lanzado con sus porcentajes de rebote, que ese es otro. Un buen porcentaje de rebote es del 5%. Se logra generalmente con un robot. Nosotros en Hidrosogamoso, cuando Hidrosogamoso inició su proceso constructivo, en la parte que ahorita les voy a mostrar, que fue en la parte de túneles de desviación, en las primeras de cambio, como dicen en ciclismo, en fútbol, estaban haciéndolo con una bomba estacionaria. Y un día nos llamaron y nos dijeron, señores, ese concreto no está pegando. ¿Cómo así? No, ¿por qué? Fuimos a ver qué era lo que sucedía. Y cuando estaban colocando el concreto en la superficie, la máquina cuando llenaba la parte del pistón para hacer el bombeo, quedaba sin concreto en la manguera y estaba entrando el acelerante en ese momento. Entonces salía acelerante sin concreto y se pegaba en la superficie. Entonces cuando salía el concreto, caía sobre la superficie ya con acelerante y el concreto se chorreaba, pues, por decirlo de una manera coloquial. Ellos ya hicieron pues sus ajustes y ya llegaron los robots y lograron rebotes del 5 y del 10%. Entonces, más o menos este es un esbozo de cómo es el concreto lanzado, cómo llegamos a un concreto lanzado y qué factores debemos tener en cuenta. Porque a la medida del proyecto, en Hidrosogamoso, como les estaba contando, hicimos parte de los túneles de desviación que están aquí en la parte inferior del vertedero y parte del vertedero. Y toda esta parte que es la descarga del vertedero, toda esta protección de este talud acá, que es la descarga del vertedero. Entonces, ellos tenían como especificación particular este ensamble granulométrico. Si superponemos este ensamble con las dos bandas granulométricas que nos dice la ACI 2005, miren por dónde se ve, son esas dos líneas verdes. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Buscar el agregado en la zona y ajustarnos al proyecto.
y hacer el ensamble que el proyecto requería. Ese fue el ensamble que logramos. Pero aquí teníamos un inconveniente. Ellos nos exigían que estos camellos no podían ser tan pronunciados. Entonces nos tocaba, ese era el material que teníamos en la zona, y ese era el ensamble que más podíamos lograr, y podíamos empaquetar mejor en esa banda granométrica que ellos no exigían. ¿Qué teníamos que hacer? Ajustar con cemento. Otra de las partes especificaciones del proyecto hidrosogamoso, que era el que veíamos ahora con el del acelerante, que ellos hicieron con las casas aditiveras, era un tiempo inicial de fragado de 3 minutos y uno final de 40, y las resistencias que requerían a 8 horas, 72 y a 28 días. Como yo les había dicho, es el ensayo de compatibilidad, que en laboratorio, a diferentes dosis, con unas relaciones agua-cemento preestablecidas, ellos definen. En este caso hicieron varios, pero les quise traer dos, uno de 2,6% de aditivo, logrando 1 minuto 40, y una de 3%, logrando 1 minuto 10, más o menos, cumpliendo la especificación. Nuestras resistencias, como les decía ahora, nos están pidiendo 26, pero en el proceso de colocación, más estos acelerantes que generan una hidratación desordenada del concreto, generan una resistencia alta muy temprana, pero al final la pendiente se modera mucho. Entonces, para nosotros lograr y darle tranquilidad al cliente, y de cómo debe ser, debemos esforzar más y exigirle más al concreto. Entonces, sobre 38 megapascales lo evaluábamos, pero por ese ensamble granométrico que teníamos tan irregular, lo teníamos que ajustar un poco con cementante, entonces de ahí las resistencias tan altas que obteníamos. Hidroituango. En Hidroituango en este momento hacemos parte prácticamente del 50% del proyecto, y estuvimos presentes en las vías de acceso, en los túneles de desviación. Ya ustedes ven pues, que el río Cauca ha sido desviado, y en la vía que sigue de Ituango hacia Puerto Valdivia. ¿Qué tenía este proyecto? También una granulometría particular. Si la volvemos a superponer sobre la ACI, también da el mismo, pero es la misma de hidrosogamoso. Entonces lo que uno puede intuir es que la traen los especificadores de proyectos o experiencias exitosas anteriores y la aplican en sus proyectos. Lo mismo. También buscamos en la zona y como pueden ver, esta sí es un ensamble mucho más homogéneo, más conforme. Pero gracias a que en Hidroituango, donde se producía el agregado, era mucho más industrializado que en la parte de hidrosogamoso. Como hidrosogamoso como tal no tenía en sus inicios, o en la parte de túneles de desviación, su propia infraestructura de producción de agregados, sino que tenía que ser agregado de ahí de la zona de cualquier persona que sacara un agregado por ahí. Tenía estas especificaciones en los tiempos de fragado inicial y final, 3 minutos, y los del tiempo, pero tenía una nota adicional, que es aquí donde vamos a ver por qué nosotros nos vamos a 38, o subimos más la resistencia o forzamos más la relación agua-cemento. La nota decía que una resistencia a 28 días de un concreto con acelerante no podía ser menor del 70% de un concreto sin acelerante. Nuestras resistencias también sobre 38, pero aquí está lo interesante. Todo el proceso de colocación más el aditivo acelerante que yo adiciono, y la toma de la muestra, sacar el núcleo, hacer la artesa, todo eso, todos esos factores suman para que cuando yo tenga una resistencia en cilindros y saque un núcleo, se me caiga. No me caiga, se baja un poquito la pendiente de crecimiento. Aquí tenía 30% de especificación. Si hacemos un promedio, lograron más o menos el 20%. Hay unos datos por encima del 30%, pero eso puede ser que el núcleo cuando lo sacaron salió muy poroso, lo cogieron mal, o había el operario de lanzador cuando llenó la artesa de pronto se equivocó. Puede ser muchos factores, pero por eso es que nosotros
para dar tranquilidad, y el que produzca un concreto lanzado siempre debe hacer eso, forzar y exigirle más al concreto lanzado. Porque, por ejemplo, en Hidroituango decía, si usted, señor, no logra 28, después de esto, si está entre 26 y 28, por ejemplo, tiene que aumentar un 10% su espesor de capa. Y si está entre 24 y 26, 30% adicional. Y si está entre 21 y 24, 40% adicional. Y si está menos de 20, tumbe todo el concreto lanzado y vuélvalo a colocar a costa suya. El túnel de la línea, que es uno del Invías como tal, lo único que decía en su especificación era remítase a la 506. Entonces, con el agregado que teníamos en la zona, logramos hacer ese ensamble. Si tratamos de meter esta parte fina, se nos salía aquí en esta parte gruesa, y ya el problema era en la boquilla del lanzado, que como iba a tener tanta proporción de agregado grueso, lo más seguro era que se iba a taponar. Entonces, ahí había que tener esa consideración. Tenía solamente estos dos aspectos en los acelerantes de fraguado, 4,5 y 4,5, si era en polvo de líquido, y los tiempos de fraguado inicial y final. Resistencia de 28 días, de 28, y lo mismo, nuestra resistencia sobre 38, dándole tranquilidad y confianza al cliente. Y este es un proyecto que en este momento ya está diseñado, entonces estamos en compañía con el constructor, acompañándolo a hacer todos los ensayos para llegar pues, a un buen y exitoso proyecto. Tiene dos túneles, uno aquí el pequeño, que es el de Seminario, y el principal, que es de 8 kilómetros. Como ven, el ensamble geométrico es completamente distinto. No es ni la ACI, ni los de Hidrosogamoso, ni los de Hidroituango. Es un ensamble granulométrico completamente distinto. Tenemos que nosotros lograr, con los agregados que tenemos, llegar a él. Estas son las dosificaciones que tenemos de acelerantes, pero miren aquí abajo, reducción de resistencia por dosificación del acelerante de fraguado. En polvo 25% y el líquido 15%, más exigente que Hidroituango. Entonces ahí es donde el cliente con la casa aditivera tiene que entrar a sopesar cuánta dosis de aditivo coloco para que lograr las resistencias, los tiempos de fraguado, pero para la resistencia final no tumbarla más de esa que le exige la especificación. Estos son unos ensayos, como les contaba ahora, por método de Estados Unidos y español, gringo y Estados, con diferentes dosis de sus aditivos, viendo el tiempo inicial de fraguado y el final. Esto es laboratorio porque el proyecto todavía no está en ejecución. Esperamos que arranque ahora a mitad de año. Las resistencias exigidas, y nos fuimos a hacer pruebas de campo. Ellos necesitan o requieren adicionar fibras, entonces con 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos, y están esperando 1500 joules de tenacidad. Entonces ya tenemos los ensayos que abarca todo el concreto lanzado: resistencia, compatibilidad, tenacidad, y ya cuando yo lo coloco, adaptabilidad. Y adaptabilidad va de la mano de rebote. Entonces esos son todos los ensayos para aceptar un concreto lanzado. El ensayo de adaptabilidad, que se hace con una aguja Proctor, a los 2, 5, 10 minutos, y debe tener una resistencia especificada cada tiempo. Si no lo logra, no se adaptó bien, no se pegó bien el concreto. Ensayo de resistencia en cilindros, con 40 kilos, a los 28 días 42, en núcleos, perdón, y en cilindros 54. Hay que hacer ajustes para lograr ese 15% que nos están pidiendo, porque son aditivos líquidos. Prueba de tenacidad, 1195 joules con 50 kilos de fibra. Ahora con una combinación de fibra de acero y de fibra sintética se están logrando 1900 joules. O sea, están cumpliendo con la especificación de 1500. Y ya como para terminar, podemos ver cómo ha sido el incremento de nuestra producción de volumen de concreto lanzado. Ya ha pasado a ser casi un 3, un 4,
yo diría que un 5% de la producción total de Argos, de 3,5 millones de metros cúbicos. Vamos por ahí, este año también vamos, y lo que hablábamos al principio, la proyección va a ser mucho más, un concreto muy bonito. Como conclusiones, es un producto muy versátil, ya hemos visto que se puede hacer no solo túneles y protección de taludes, sino que también podemos hacer falsas fachadas, la parte arquitectónica. Por ejemplo, ahora en Medellín un proyecto que se llama Office 7 empezó a hacer todos los muros pantallas de los sótanos con concreto lanzado. Es adaptable a cualquier condición, altas ventajas técnicas y lo más importante, para tener un concreto lanzado exitoso se debe tener especificaciones técnicas adecuadas, que es todo lo que vimos anteriormente, unos equipos de infraestructura de proyección adecuados, una mano de obra calificada, ojalá certificado por la ACI 660, y correctas técnicas de aplicación. Por eso decimos que este es un concreto a la medida que haya proyecto. Muchas gracias. Audio